A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa bil qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraja. Un día un joven llegó donde Imam Sadiq alayhi salam le preguntó: Fima banaita amrak, ¿cuáles son los principios de tu vida? ¿Cuáles son los fundamentos de tu vida? Hay personas que viven para vivir. Hay personas que tienen principios, tienen fundamentos. Quiere decir, en su vida tienen un camino, tienen reglas. Pero hay personas que, si le preguntas por qué vives, dice: vivo porque vivo, ya. ¿Cómo? Para vivir. Y después trabajo para comer. ¿Y cómo? Para trabajar. Trabajo para comer y listo. Y así sucesivamente, y al final llega el día que debe morir y abandonar ese mundo. ¿Y qué has hecho? No sé la verdad. Porque nunca ha tenido un objetivo claro en su vida. Nunca sabía cómo debe vivir. En esta narración, que es muy, muy linda, Imam Sadiq alayhi salam nos explica 4 fundamentos, 4 principios para vivir, 4 reglas generales para vivir, 4, podemos decir en alguna forma, objetivos claros para la vida o reglas. Bueno, entonces Imam Sadiq alayhi salam responde. El joven pregunta: Fimodo banaita amrak, ¿en qué has fundado tu cosa, tu vida? Imam Sadiq alayhi salam responde: Banaitu amri alal arba'. He fundado mi vida en 4 columnas, en 4 fundamentos. Primero, alimtu anna Allah muttali'un alay. He sabido que Dios está enterado de todo lo que pasa. Alimtu anna Allah muttali'un alayya. He sabido que Dios está enterado de todo lo que pasa a mí. Quiere decir, en cada instante lo que me ocurre a mí, Dios lo sabe. Hasta lo que pasa en nuestro corazón, Dios lo sabe. Hasta lo que pasa en nuestra mente, Dios lo sabe. Bueno, y lo que estamos haciendo está en presencia de Dios. Entonces, si una persona llega a esta certeza, podemos decir son 4 certezas. 4 certezas que pueden ser pilares de la fe de la persona. Tener certeza, tener fe que Dios está presente en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta fe, de este fundamento, de esta certeza? Alimtu anna Allah muttali'un alay fastahyaytu. Entonces he tenido pudor. He tenido vergüenza. Que dice, estoy en presencia de Dios. Estoy en presencia de Dios. A veces nosotros olvidamos que estamos en presencia de Dios. Dios todopoderoso. Dios que todo lo que tú tienes en tu vida, lo bueno es de parte de Dios. Dios que en un instante puede quitarnos todo. Dios que en un segundo puede hacer lo mejor para nuestra vida. O privarnos de todo lo que tenemos. ¿Cuántas personas eran tan bellas y solamente en una noche perdieron toda la belleza por una enfermedad, por un accidente, etc.? ¿Cuántas personas estaban fuertes y bien estado corporal y solo en un segundo perdieron todo? ¿Cuántos jóvenes que pensaban van a durar años? Y ahí usted va al cementerio y encuentra tumbas de ellos. Dios no ha prometido que los jóvenes van a durar más que los viejos o que los viejos van a durar menos, etc.
esta certeza, si una persona puede llegar a esa certeza, a esta fe que Dios está presente en todo lado, la vida se va a cambiar totalmente. La vida se va a cambiar. Algunos ejemplos, cuentos, le voy a contar. Dice que era una mujer que había perdido su marido. Todo esto. Entonces buscaba en la basura para llevar la comida para sus hijos. Y estaba muy, muy mal económicamente. Porque tenía muchos hijos, no podía pagar ni arriendo, ni comida, nada de eso. Bueno, entonces la historia empieza de este punto. Un día un hombre en el bazar, en el mercado, llega a la tienda del herrero. Herrero, ¿sabe quién es? Que hacían para, por ejemplo, todo lo que era de hierro, en aquel entonces lo hacían herreros. Tenían un, ¿cómo se dice? Horno de fuego y entonces calentaban metales, hierro, con una, por ejemplo, martillando, entonces lo ponían pleno y lo afilaban, etc. Bueno, ese sabio cuenta, dice, entré en la tienda de herrero, pero me sorprendí cuando vi que el herrero con la mano toma el hierro y lo pone en el fuego, y cuando ya está rojo, con la mano lo toma y lo saca y lo arregla con la mano. Y su mano no se quema. Entonces me acerqué a preguntar, Señor, ¿qué te pasa? Es un milagro. ¿Cómo te pasa esto? Que el fuego no te quema. El fuego material quema el cuerpo material. Eso es algo normal. Entonces el herrero empieza a contar la historia de esta mujer que sufría y tenía tanta necesidad. Entonces dice, yo en aquel entonces fui joven y aún no estaba casado. Bueno, y yo cada día veía que esta mujer joven, linda, pero muy recatada, muy cubierta, pudorosa, veía buscar o mendigar para llevar algo para la casa porque no pudo conseguir un buen trabajo digno. Bueno, entonces pasó tiempo y un día llegó a mi tienda. Dijo que hoy no he conseguido nada y tengo 3 de mis hijos están enfermos. Y si no puedo llevar carne a la casa, mueren. Ayúdame. Dijo, bueno, en cuando yo, mira, la mirada haram, ya empecé a mirarla y vi que la verdad es súper bella. Entonces he dicho a ella, mira, está bien, te ayudo en lo que quieras, pero tú también debes ayudar en lo que yo quiera. Ella se dio cuenta. Entonces dijo, pero bueno, yo tengo marido, mi marido también es muy enfermo y ya no puedo casarme contigo. Dijo, bueno, no me importa. Si quieres dinero y quieres salvar a tus hijos, es esto. Ella pensando ya dijo, bueno, ayúdame. Porque ya, debo elegir. Entonces pasó el dinero a ella, ella fue, compró carne y todo eso. Después de unas horas, ella volvió a la tienda. Dijo, ya. Entonces fueron al, ¿cómo se llama? Un pasillo detrás de la tienda. La trastienda. Sí, trastienda y pusieron una cortina. Ella empezó a temblarse y a llorar. El hombre le preguntó, ¿qué te pasa? Ya no hay nadie, soy yo, y estoy yo y usted, no pasa nada. Ella dijo, sí que hay otra persona. ¿Y quién es? Es una persona muy fuerte, una persona muy poderosa. ¿Y quién? Dios. Yo tengo miedo de Dios y del fuego del infierno. ¿Cómo voy a cometer ese pecado en presencia de Dios? Y ella lloraba, así temblando. Una persona que tenga la fe, pero la fe presente, transmitirá a otras personas. Este joven, que ya, como decía, ardiendo en fuego de lujuria, de repente, como un choque para él. Él también se queda como chocado, dice, Dios, perdóname. Y ya, a ella dice, vete, vaya, ya no quiero hacer nada contigo, vete.
yo voy a buscar una mujer para ser esposa, pero no voy a cometer el pecado contigo. Ella, saliendo llorando, dice a él, al herrero, dice, que Dios te proteja del fuego de más allá y del fuego del mundo. La súplica de la persona oprimida, siempre Dios responde a esa súplica. Cuando una persona, mira, ¿cuándo nosotros vamos a oprimir a los demás? Cuando uno es inferior que nosotros. En este punto, si puedes no oprimir, entonces Dios te va a responder, Dios te va a atender. Bueno, es un cuento. Hay otra historia que un día, eso es de los hijos de Israel. Esta primera historia era de los musulmanes, el otro es de los hijos de Israel. Un día un joven, así como de apariencia vagabundo, cosas así, estaba caminando en un camino en desierto. En el camino encontró a uno de los devotos de los hijos de Israel, un viejo con barba blanca, barba muy larga, así como de apariencia súper devoto, que toda la vida había ayunado, rezado, todo. Y los dos van a acompañar, ya, porque estaban solos en el camino, se van a acompañar. Pasa un tiempo, el devoto, sabio, viejo, porque era de su costumbre siempre lo que le faltaba, hacía una súplica y listo. Dios le daba. Y pasó la mañana y llegaron a mediodía, pero en el desierto un sol ardiente, pero fuerte, fuerte. El devoto, como siempre, dijo, joven, yo voy a hacer una súplica, tú diga amén. Levantamos nuestra mano. Dios, envía una nube que nos ponga una sombra. Entonces que nos cubre la sombra. Listo. Y él dijo, Dios, el viejo, el devoto, dijo, Dios, envíanos una sombra, una nube que nos dé sombra. Bueno, enseguida, y el joven dijo, amén. Enseguida apareció una nube. En aquel entonces la gente vivía con Dios. No era como nosotros. Vivimos con Google y vivimos con la plata, no más. No tenemos otros factores presentes en nuestra vida. La gente vivía con Dios. Eso era, a veces algunos dicen el ser humano no ha avanzado, sino ha perdido la fe. Y tantas decepciones que hoy en día existen. Bueno, entonces en el camino pasaron y ya llegó como a las 2, a las 3 de la tarde. Llegaron a un camino, pero igual el sol era muy fuerte. Deberían separarse, el joven iba, por ejemplo, a la izquierda, el camino que estaba a la izquierda, y el viejo iba a la derecha. Entonces, ya, despidieron, separaron. Pero el nube siguió con el joven, no con el viejo. Y este devoto, a veces nosotros en apariencia somos religiosos, pensamos que todos son malos y nosotros somos los mejores, ¿no? Entonces el viejo, ese devoto, se quedó sorprendido. Dios, ¿qué pasa aquí? Dijo, joven, espere. Aguanta. Y ese nube es por ti. ¿Qué has hecho? Siendo joven, en tu apariencia no se ve nada bueno, es como un ladrón, como un vagabundo. Un goceta. Y ¿cómo es que el nube viene a acompañar a ti? Y yo me quedo sin sombra. Dime, cuéntame. Y el joven empieza a llorar y no quiere hablar. Por favor, joven. Y el viejo empieza a implorar. Por favor, dime, cuéntame. No, es un secreto entre mí y entre Dios. Dígalo. Nah, no voy a contarte nada. Entonces, bueno, insistiendo, el viejo devoto dice, no lo voy a contar. Bueno, entonces el joven dice, es que yo fui ladrón y mi trabajo estaba en la costa. ¿Saben? En aquel entonces, en algunas costas eran tan rocosas que siempre los barcos, cuando pasaba por, ¿cómo es? Acantilado. Tormentas, llegaban a la zona rocosa, entonces los barcos se rompían y morían mucha gente. Y las mercancías y alguna gente que llegaban a la costa se le robaban. Era como un negocio ahí. Quiero decir, al lado de estas costas, la gente recién salía y ya le robaban. Hay un paréntesis allí.
En la carretera que une Ibagué a Armenia, que se llama el Alto de la Línea. Esto a veces Cuando se pasa. accidentan, sí. Eso No, es cierto, sí, ya. hay gente Hay que personas usa que la carretera aprovechan para de robar. aflicciones. Eso es, la verdad, yo diría, el más miserable persona que busca robar de los... Accidentados. la verdad, eso es lo peor. De los oprimidos, de los que, por ejemplo, en terremotos a veces pasa esto. Y este tipo de personas son, la verdad, lo más miserable. Asqueroso. Quiere decir, Satán en comparación con ellos tiene orgullo. Es noble. Porque es lo peor que puede pasar. Bueno, entonces dice, bueno, yo tenía el trabajo de como ladrón, tenía un cuchillo, ahí pasaba. A veces salía mercancía, lo robaba de mercancía. A veces llegaban personas, si valía la pena, esa persona esclavizaba ahí en aquel entonces era un mercado de esclavo y vendía como esclavo o haría lo que podría. Bueno, un día pasando al lado de la costa y encontré una chica, pero muy linda, y ahí como media desmayada. La agarré y le llevé a una sombra y ya, Satán me dijo, hay que aprovechar ya. Dios te ha dejado así, como los malvados justifican eso, Dios te ha dado esa oportunidad. Dios nos ayudó a robar. Y eso es falso, súper falso. Es como una forma de autodrogarse en el nombre de Dios. Y eso no existe, es una maldición de Satán. Éxito para cometer pecado no es de Dios. Bueno, entonces dice ya, en cuando yo quise violarla, de repente ella se despertó y empezó a llorar y temblar. Y yo he dicho, mira, ¿por qué lloras? ¿Por qué temblas? No pasa nada. Y ya, te he salvado, así como ellos justifican esto. Te he salvado, ¿y qué? Y ya empieza a llorar fuerte, fuerte. Dice, ¿qué te pasa? Nadie está aquí, estamos en el desierto, estamos en la costa, nadie está. No, es que estamos en presencia de Dios. Y yo nunca he cometido pecado. La persona que creyera en Dios, en peores situaciones Dios le va a salvar. No es que Dios nos deja suelto cometer pecado, no. Dios ayuda a nosotros a no cometer pecado, pero depende de la persona cómo es y hasta qué punto es creyente. Algunos dicen, no, es que Dios quiso que yo robe, es que Dios quiso que yo cometa, bueno, tal, no sé, narcotraficante, no sé qué. Cualquier delito. Dios nunca quiere que tú lo hagas. Nunca. Nunca Dios ha puesto su sustento lícito en un camino ilícito. Dios siempre abre el camino lícito, el camino correcto. Nosotros por mala voluntad, por mala decisión, por malo que somos, abandonamos el camino de Dios, porque el camino de Dios siempre tiene una condición, que es la paciencia. Dios salvará a los creyentes. Inna Allah yudafu an alladina amanu. Dios defiende a los creyentes. Pero bueno, el joven dice, en cuando yo vi los llantos de ella, cómo está implorando, llorando, la abandoné y yo he dicho, ¿qué será de mí? Ella obligada a cometer pecado y yo, por mala voluntad, por mala decisión, por mala intención, estoy cometiendo el pecado. ¿Qué será de mí? Me arrepentí, lloré, como 40 días en el desierto, lloraba y ayunaba para que Dios me perdone. Eso es mi historia. Y el devoto dijo, sí es cierto. Porque Dios aceptará un corazón dolido, arrepentido, que un corazón orgulloso de su adoración. Algunos que hay una persona que es orgulloso de ser creyente, eso Dios no lo ve. Dios ve la humildad, sumisión. Una persona que sea más humilde es más querido ante los ojos de Dios. Entonces hay una oración que dice, un joven arrepentido pero verdaderamente, que no vuelva a cometer, es mejor que una persona orgullosa del rezo y del ayuno y de sus actos. Bueno, ¿qué dice Imam Sadiq alayhi salam? Dice, alimtu anna Allah muttali'un alay fastahyaytu. Déjenme contar un ejemplo. Cuando nosotros sepamos que estamos vigilados, por ejemplo, te vamos a decir, aquí hay una cámara que te está grabando. Nuestra actitud es diferente. Hasta nos cuidamos, ya, mira, nos están grabando, mira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una persona, tal vez, no sé, alguien encargado, tal vez un jefe, tal vez un policía, lo que sea. Después
puede tomar esa prueba en nuestra contra. ¿Qué poder tiene un ser humano como nosotros? Pero en cuando dice, estamos en presencia de Dios. Dios, que toda tu vida está en la mano de Dios. En un instante. Una de las tentaciones de Satán es, confíe en la misericordia de Dios y cometa pecado. Entonces, siempre eso es muy mal. Satán viene y dice, mira, Dios es misericordioso, no importa, cometa pecado ya. O todos lo hacen. No. La misericordia de Dios no es para los que a propósito cometen el pecado. Ahí está la ira de Dios. Este Dios que es misericordioso, en el momento que debe ser con la mayor ira, es un Dios con ira y castigo y tortura. Ojo. Hay que tener en cuenta. Dios es misericordioso donde debe ser misericordioso. Y hay castigo de Dios y la maldición de parte de Dios para las personas que salen de misericordia. Un ejemplo para que usted sepa. Mira, Dios es como, por ejemplo, un sol. Una persona que mientras tanto tiene la cara hacia el sol, recibe la luz. Pero si va a dar la espalda al sol, ¿qué recibe? Delante de él hay una oscuridad. La oscuridad viene por él, por esa persona viene. La oscuridad no es de Dios. No, porque yo he dado la espalda al sol, no puedo recibir el sol, no puedo recibir la luz. Y lo que tengo delante es mi sombra, es oscuridad por mi culpa. Esa ley del Corán, que todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es de ti. No es que tú dices, ya, yo voy a cometer eso. Y este acto de pecado tiene maldición y es por tu culpa. No es que Dios está dando maldición. Tú has dado la espalda y recibes la maldición. O sea, tu sombra. Bueno, si Dios es juez, es testigo y es todopoderoso y sabe todos los detalles, que no se puede negar nada, en el día del juicio final no podemos negar nada. ¿Sabe por qué? Porque los miembros del cuerpo, tal como el Sagrado Corán dice, ellos empiezan a ser testigo y dar testimonio, atestiguar contra nosotros. Dice, Dios no pregunta a ti, pregunta a tu mano. La mano dice, sí, lo he cometido. Pregunta a tu pie, pregunta a todos los miembros, a la lengua. La lengua no habla, el mismo miembro empieza a hablar. Dice, sí, yo cometí esto, calumnia, acusación, mentira, tal, dice. La lengua empieza a hablar. Entonces la persona pregunta, ¿por qué están dando testimonio contra mí? Dice, Dios nos ha dado el poder de hablar contra ti. Mira, cada persona desde cuando nace ya tiene 2 ángeles. A veces en la película, que ya no sé, conmigo todo muestra que una persona tiene un ángel y un demonio. No es así. Sobre los 2 hombros tú tienes 2 ángeles. Ninguno no te va a tentar. Son 2 ángeles encargados de Dios. El ángel que está al hombro derecho es encargado de escribir los actos buenos, recompensas. El ángel que está al hombro izquierdo está encargado de escribir los pecados. El ángel del hombro derecho es el jefe de ángel del hombro izquierdo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú haces la intención de hacer algo bueno, el ángel derecho empieza a escribir. Él ha hecho la intención de, por ejemplo, ayudar. Hasta para la intención de una cosa buena te van a dar recompensa. Niyatul mu'min khayrun min amale. La intención del creyente es mejor, hasta puede ser mejor que su acto. Puede ser que en el mundo exterior no has podido aplicar tu intención. Por ejemplo, tú querías decir, Dios, deme tanto dinero para dar a todos los pobres. Sí, eso es tu intención. Pero hay limitaciones en el mundo exterior, tú no puedes pagar a todos los pobres. Entonces tu intención es mejor que tu hecho. Entonces te van a escribir la recompensa según la intención. Entonces siempre hagan la intención más grande que puedan.
en la intención, haya una intención grande. Digo, Dios, si yo tenía, yo daría tanto. Ya, tengo esto y lo doy esto. En la intención no sea tacaño. Ojo. Eso es importante, porque según la intención, es una forma de educación religiosa. Según la intención te va a dar recompensa. Bueno, el jefe ya, el ángel del hombro derecho empieza a escribir. En cuando hace la intención del pecado, el ángel del hombro izquierdo quiere escribir. El jefe dice, espere. Bueno, es una mala intención, pero aunque no ha cometido el pecado, espere, aún no escribe. No permite escribir. Pasa un tiempo, empiezas a llegar donde el pecado, quiere decir, has llegado de intención a tener la voluntad, decisión y a punto de entrar en el pecado. Dice, ya, él ha hecho todo para entrar en el pecado. Está yendo hacia el pecado. Dice, aunque no lo ha cometido, no lo permite escribir. La persona acerca a punto de cometer. Ya, ahora lo va a cometer. Dijo, aunque no lo ha hecho. Comete el pecado. Dice, ahora ya lo voy a escribir. El jefe dice, no, espere, aguante. Puede ser que enseguida se va a arrepentirse. Porque los creyentes tienen un carácter. En cuando cometan el pecado, no lo justifican. Ojo, no lo justifican. Enseguida se quedan arrepentidos y con una voluntad fuerte para no volver a hacerlo. Si cometes pecado y no te va a dar, ¿cómo se llama? Sí, remordimiento, ojo que no tienes fe. Un redarguir. Si la persona comete el pecado y está feliz, es carácter de ser incrédulo. Bueno, entonces dice, tal vez es creyente y ya enseguida va a arrepentirse y Dios lo va a borrar. No hace falta que escribes después lo tachas. No ensucie tu agenda. Bueno, entonces espera. Primera hora pasa. Si en primera hora se arrepienta, no se escribe. Pero arrepentimiento quiere decir llorar por el pecado que has hecho. Que el corazón se quede dolido, amargado. Que otra vez vuelva a la situación del pecado, no lo cometas. Que empiezas en hecho corregir lo malo que hayas hecho. Si has hecho mal contra tu pareja, contra tu hijo, contra tu padre, que enseguida seas tan valiente, pedir perdón, pedir disculpa, romper ese ídolo que nosotros tenemos, ¿no? Hay que romperlo. El ídolo que es el ego. Bueno, entonces pasa una hora y el ángel del hombro izquierdo quiere escribir, el ángel del hombro derecho, que es jefe, no permite. La segunda hora pasa y la persona no se arrepiente. Quiere escribir, no lo permite. Tercera hora, cuarta hora, quinta hora, sexta hora y séptima hora. Pasa 7 horas y no se arrepiente. Ahora ya dice, escribo. El jefe dice, escribe que es un miserable que no se ha arrepentido. Escríbele que es un miserable que no ha arrepentido. Puede ser, ¿por qué? Porque una persona, si enseguida se arrepienta, ya no lo justifica, tal vez tenga el camino de la vuelta. Pero si no, sigues cometiendo pecado, quiere decir, se acostumbra al pecado. Cuando una persona se acostumbra al pecado, ya no hay salida. Hay salida, pero es bastante difícil. Como una persona, una vez fuma cigarrillo. Puede ser que enseguida ya nunca más. Pero una persona que 15 años ha fumado cigarrillo es bastante difícil que lo abandone. Bueno, conclusión. Imam Sadiq alayhi salam dice, Alemtu, anna Allah muttali'un alay. He sabido que Dios está enterado, informado de todo lo que pasa a mí. Entonces, ¿qué? Fastahyaitu, he tenido haya. Haya es un concepto muy amplio de pudor. Una persona tiene miedo, anda precavido, con mucho cuidado. ¿Sí? Que Imam Sadiq en otra narración dice, como usted tiene una vestida larga y debe pasar por un lugar que está lleno de espinas. ¿Cómo cuidas tu ropa larga para que espinas no rasquen tu ropa? Eso se llama taqwa, tener piedad. ¿Sí? Tener miedo de Dios. ¿Sí? Ya, estoy en presencia de Dios. Bueno,
hemos terminado primera parte. Inshallah, esto ponga en práctica. Esta certeza es importante, tener certeza que Dios nos está viendo. Son 4, inshallah, en otras charlas lo vamos a seguir. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل